Inés Martín Rodrigo, ¿cómo Alex estás? Salmond, ya me he olvidado de tus múltiples nombres, pero lo tengo que volver a recordar. Alejandro Felipe Santiago. Alejandro Felipe Santiago Salmond, ¿cómo estás? Pero con Alex es suficiente. Bueno, eso es, mi Alex. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Bien? ¿Sobreviviendo? El calor que nos A las calorinas, a los calores, como siempre, a las mestresiestas. Tú sabes esa palabra, ¿no? Ah, ¿no? ¿No la conoces? ¿Siesta? ¿Eso es de Santander? No, eso es de Extremadura. Ah, de Extremadura, claro. Tenía Las que ser. mestresiestas. Pero como tú ya eres cada vez más cántabra, como tú dices, pues... Sí, yo no soy. de ningún sitio. No soy. ¿Qué puede ser la mestresiesta? Algo que tenga que ver con la siesta, que está entre algo. Eso es, bien. Eso es la definición perfecta. La mestresiesta es ese ratito que transcurre entre la sobremesa, es decir, el después de comer, y hasta que puedes volver a salir a la calle, porque hace tantísimo calor que lo único que puedes hacer es estar tirado en el suelo de baldosas refugiándote de la caloría. ¿Tú eres mujer de siesta entonces? ¿Sí? No, yo no soy mujer de siesta. Si no soy mujer de dormir por la noche, ¿cómo voy a ser mujer de siestas, hijo de mi vida? Yo soy hombre de siesta de 5 o 10 minutos cuando se puede. Ya. Bueno, eso dicen que es la mejor siesta, ¿no? Sí. Que no necesitas más. Pero es que yo me puedo quedar... ¿Cómo lo haces? A ver. No, tú te puedes quedar aquí, de pronto silencio, por supuesto, cierras los ojos y ¡pac! Ahí te quedas. Y con 10 no minutos... es muy cómodo, No es muy cómodo en estas sillas. Y con 10 minutos tienes suficiente. Sí, es que si un poco más, unos segundos más... perdón por la palabra, pero uno ya va de cabreo. Sí, es que es así. Porque además como que te baja la tensión, te tienes que volver a incorporar al ritmo de un día al que tú has renunciado durante un par de horas o una hora y te cuesta mucho, ¿no? Pero conozco a unos cuantos escritores, algunos filósofos, que después de comer se ponen en su pijama. Y el orinal, ¿no? Que decía... Orinal ya no creo. Pero no lo decía esto Cela. Cela, ¿no? Sí, es Las verdad, siestas de pijama y orinal. Sí, pero el orinal hacía más cosas, Cela, ¿eh? Que yo no quiero seguir por ese camino. Bueno, no era un orinal. Quiero seguir por ese camino. Pero en todo caso, hay mucha gente en España, más de la que pensamos, que se pone el pijama, duerme en la cama durante una hora, hora y cuarto, y después se levanta. ¿Sabes lo que te digo? Yo no, yo me levantaría con un enfado impresionante. Yo prefiero leer, y puestos a leer, a Carlos Zanon, por ejemplo. Bueno, se me ocurre. Hay muchas formas de seguir a Carlos Zanon. El libro de poemas que acaba de publicar, del que espero que hablemos con él ahora, dentro de unos minutos, porque Carlos Zanon es nuestro invitado hoy en el episodio de Libros y Cosas. Libros y Cosas. Estás mirando el calendario, Alex Salmond, sí, con la esperanza... Hemos decidido empezar así. Eso es, con la esperanza de que dentro de 15 días llegue una ola de frío polar y podamos decir que no hace tanto calor en Madrid y en Barcelona, ese tema del que venimos hablando las últimas semanas, que incluso... Hay posibilidades porque... Hay posibilidades dentro de tormenta. Días, no, pero la Marseille, por ejemplo, que aquí pues es entre el 23, 24 de septiembre, normalmente siempre se suspende algún concierto porque está lloviendo. Pues no. Y Carlos, que además es muy musical, muy musicalero, lo sabe muy bien. Carlos Zanon, tenemos hoy a un invitado maravilloso en Libros y Cosas en este nuevo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. De nada, un placer, la verdad. En esta charla relajada de que igual hablamos de meteorología, que hablamos de gastronomía, que igual hablamos de libros y de cosas, básicamente. Lo que queráis, encantado de hablar de cualquier cosa con vosotros. Qué bien, que la verdad es que yo lo comentaba con Alex antes de que llegaras, y yo decía, la última vez que yo hablé con Carlos, que yo hablé periodísticamente, vamos a decirlo así, ¿no? La verdad es que fue una charla muy sincera, fue una charla muy honesta, y creo que esas dos características, la honestidad y la sinceridad, que aunque parecen sinónimos no son ni primos hermanos, son dos características que definen mucho a Carlos, que definen a Carlos a nivel, digamos, personal, pero también su literatura, ¿no? Entonces yo pensaba, cuando venía para acá, digo, ¿cómo vamos a disfrutar de esta conversación con Carlos? Y esperaba que se repitiera esa misma atmósfera que nos llegó. Yo no sé si recuerdas un mensaje que tú me mandaste después de que se publicara esa entrevista, que me dijiste, la que hemos liado.
Sí, hubo... Sí, la liasteis un Sí, poco. sí, que- incluso... Bueno, sí, la liamos. Ana María. sí. Bueno, para mí fue la mejor entrevista que me han hecho nunca. Toma. O sea... Ahora yo me hago pequeñita, me meto debajo de la Pequeñita, mesa. Sí, porque se creó un clima muy especial y aparte ayudó mucho de que Inés es escritora. Entonces, hablamos de otras cosas, buscamos otras cosas y bueno, no sé, la verdad es que fue una entrevista muy inteligente por su parte y muy tranquila. Y luego, pues claro, que cuando te llevas a sitios y te preguntan cosas que no son las que siempre te preguntan, pues acabas contestando otras cosas, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí. Y luego es verdad que hubo como una especie de lío y gente que se tomó las cosas de una manera... Muy tremenda, ¿no? Muy tremenda. Y sobre todo porque, bueno, lo que hablamos, yo creo que hay cosas que tú tienes que denunciar cuando las cosas te van bien para que no se piensen que las denuncias porque te van mal. Entonces, si tú criticas una precariedad en el tema en el mundo del escritor, cuando las cosas te van bien, cuando sabes que la siguiente novela tienes donde publicarla, etcétera, etcétera, yo creo que es el momento, no es cuando ya nadie te quiere publicar una novela que dices, esto está muy mal, está podrido, no, pierdes fuerza, pero sin embargo hay como una especie de que entre bomberos no nos pisemos las mangueras, que es un poco absurdo, la verdad, pero bueno. ¿Y por qué crees que pasa eso? O sea, porque es verdad que ese tremendismo sí que yo creo que reina mucho en el mundo literario. Iba a decir mundillo, pero a mí la palabra mundillo no me gusta nada, la odio. Sí, sitúa un poco también la entrevista ahí, ¿no? Aquello. Bueno, sí, recordar. hablamos de los editores, hablamos de... en realidad era una entrevista que tenía como excusa la publicación de un libro que recogía los artículos periodísticos, bueno, los artículos de Carlos, y que en realidad eso también te permite hablar prácticamente de todo, porque una de las muchas cosas maravillosas que tiene Carlos es que cuando escribe no ficción, estoy todo el rato entrecomillando porque son las etiquetas que odio usarlas, ¿no? Pero cuando escribe artículos se permite hablar, o sea, quiero decir, lo hace desde una perspectiva o desde un ángulo, creo que la palabra que utilizabas era ángulo entonces y me gustó mucho, que eso le permite hablar prácticamente de todo, desde una jugada de un partido de fútbol a, no sé, una señora que estaba comprando delante de él en la panadería o cualquier cosa, ¿no? Esos detalles. Y eso, desde lo más diminuto, digamos que se extrapola a lo más amplio, ¿no? Ya hasta alcanzar lo universal. Y eso también pasó con la conversación, ¿no? Que yo creo que nos permitió tratar casi todos los muchísimos ángulos que tiene este oficio o profesión o pasión. Sí, hablamos un poco de eso. Y también, bueno, hablamos de algo que es así. O sea, la mayoría de escritores que salimos a defender las novelas o cuando te publican, pues por un lado estás tan agradecido a las editoriales que te publican. De hecho, muchas veces, pagarías para que te publicara. Hay mucha gente que paga para que te publicara. Entonces estás como una especie de secuestro en el sentido de eso. Y entonces, bueno, hay como una especie de... Te pagan en ego, te pagan en vanidad, te pagan en muchas cosas. Eso también yo recuerdo que lo hablábamos. Y luego también que todos venimos de... nadie te enseña a vender novelas, tus propias novelas y a desnudarte, a desnudarte a ti mismo y aparte vender el producto. Entonces es todo como muy como te sale. Entonces la verdad es que... Improvisado por momentos, claro. Vas al ruedo y caes en gracia o no caes en gracia, lo que vendes interesa o no interesa y no hay una profesionalización de decir... A ver, esta novela, ¿dónde va? ¿Qué es? ¿A dónde va? O sea, sino que es sal y si caes bien y si eres ocurrente o eres divertido o encajas, pues te irá bien y si no, pues sal del campo y ya vendrá otro, ¿no? Entonces yo creo que hablamos de eso y hablamos de que es muy difícil llevar una carrera. Muy difícil. Porque estamos con la dictadura de la novedad y entonces, pues bueno, una persona que lleve 4 o 5 novelas ya es una cara muy conocida. Entonces, yo creo que tendríamos todos que
protegernos y cuidarnos y yo qué sé. Sí, hay uno de los problemas que tenéis los escritores en general es que sois personas hipersensibles, ¿no? Entonces, cualquier cosa, cualquier detalle, cualquier cambio en lo que vosotros visualizáis como carrera profesional o como la carrera de vuestras obras y que no sale exactamente como tenéis medio previsto, es tremendo por vuestra hipersensibilidad. Bueno, yo no eso, no estoy de acuerdo que seamos más hipersensibles. Sí, ya os lo digo yo, que hombre, por supuesto que sí. Vale. Un escritor, una persona no sensible... Alex, hay escritores muy poco sensibles, ¿eh? No, hay, pero en alguna parte de su cerebro hay sensibilidad, porque si no, no escribirían. No escribirían. No sé, ¿eh? Yo Contesta tú. Bueno, no, yo creo que... O sea... Yo creo que todas las personas que se dedican a escribir son material abollado de cuando eran niños y adolescentes. Es decir, es muy difícil que llegue un escritor de 30 o 40 años y en su vida haya sido la bomba toda su puñetera vida, porque entonces no escribes. Te dedicas a hacer deporte o a ser feliz o a ligar. Entonces, oye, que los escritores también somos felices de vez en cuando. Sí, por supuesto. Y otros infelices toda su vida. O sea, no, eso no hay problema. Entonces pero creo que de pronto dentro de la normalidad. Tú ves que te aceptan por tus libros. En el fondo es como la venganza del nerd, ¿no? Entonces entonces sí que es verdad de que sin quererlo, aunque no lo quieras, te ves metido en una carrera y tú quieres a tu editor o a tu agente o al periodista o que te hace la crítica, pero eres uno más para ellos y en cambio para ti eres claro, el único. Entonces sí que es verdad. Entonces, bueno, yo creo que la sensibilidad que tú hablas, yo creo que es el ego. Sin ego no consigues acabar una novela, sin ego no tienes una carrera, sin ego no te comes el mundo, pero sin ego te jode y te destruye. El ego también te puede destruir. Claro. Claro, ¿no? El ego una costumbre más a destruir. El ego ha destruido a bastantes, no sé si bastantes, pero a unos cuantos escritores y escritoras. Hablábamos ahora de trayectoria, de carrera. Tú ya llevas más de 4 y más de 5 libros a tus espaldas, bastantes más. Eres una voz reconocida y reconocida con las dos vertientes de ese reconocimiento, el reconocimiento de la crítica y reconocida también por el público, ¿no? Ahora mismo, ¿en qué momento de su vida literaria está Carlos Zanón, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando hablamos era, si no recuerdo mal, marzo del 24, aproximadamente, febrero-marzo del 24, entonces publicabas ese libro de artículos, venías de publicar una novela estupenda también con Salamandra. ¿Ahora dónde está Carlos? ¿Dónde está? Bueno, esa es una pregunta como muy interesante, porque también es verdad que uno nunca es consciente de en qué momento de su carrera está, ¿sabes? Y eso pasa a todos los escritores, ¿no? Que no lo tienes todo tan cerca. Voy a sacar una novela en febrero con Salamandra, acabo de sacar un libro de poemas. Y bueno, yo siempre intento hacer cosas distintas en mis novelas y probar cosas distintas, sin perder de vista de que no son novelas experimentales, que son novelas que intentan entretener, o sea, hacer alta literatura popular, que es el ideal que yo tengo. Entonces, yo intento, hacer eso. O sea, yo compito conmigo, o sea, yo intento hacer la mejor versión de mí mismo. Y entonces, me siento con fuerza, me siento que aún me pasan cosas en la vida que puedo explicar. Es una literatura muy, muy imbricada con mi vida. Si no te chocas contra las cosas no tengo un sentido. Es muy caprichosa porque vengo de la poesía, entonces hasta que no me apetece, hasta que no se me ocurre algo, no me puedo poner a escribir, no me interesan las tramas, me interesa el lenguaje. El lenguaje, el chispazo, el duende un poco me interesa. Y bueno, yo me siento bien y tengo ganas de que funcione y soy muy competitivo. ¿Nos puedes hablar un poquito de esa novela que va a salir en febrero? Bueno, sí, es una novela que reflexiona sobre la desaparición, lo cerca que estamos todos de desaparecer, ¿no? Esto.
Me suena. Te suena un poco. Pero que realmente, sin que pasen grandes tragedias en la vida, estás a dejar de contestar llamadas un mes, a no hacer vida social, a un mal divorcio, a un mal negocio, a perder la casa, que estás muy cerca en la ciudad de desaparecer, ¿no? Entonces es una historia en la que hay varios personajes. Hay un personaje que se le da bien encontrar personas y perder cosas, pero también hay gente que se ha difuminado en la ciudad y hay otra que está desesperadamente intentando pertenecer a alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco una novela coral en este ¿Título? sentido. No podemos decirlo todavía. No sé. Yo espero que no, porque bueno, queda mucho tiempo. Lo mantenemos. No sea que saquen otra y por el mismo título me tenga que cambiar. Lo mantenemos. Personajes de Javier Tomeo, con esto que estabas contando. Sí, lo que pasa que yo Javier Tomeo era muy kafkiano, muy teatral, ¿no? El mío es más de atmósferas. Sí, tus personajes kafkianos no son. No, pero bueno, pero una soprano que se pierde en el escenario cuando es el día de su gran posibilidad de demostrar, ¿no? Y se pierde, ¿no? Se pierde y alguien la retiene, pues ¿no? Esa desaparición, ¿no? Al que ahora contabas, que hablamos de las bastante. desapariciones, simplemente aquí un pequeño Kit Kat. El otro día estuve en la librería La Mistral y el librero me contaba que venían de un viaje por Japón durante 10 días y me habló de algo que sucede en Japón que yo desconocía, que vosotros seguramente sí que lo sepáis, y es que las desapariciones de gente, pero desapariciones, digamos, profesionalizadas. O sea, que incluso hay una zona en Osaka en la que no existe en el mapa porque allí el gobierno lo ha hecho desaparecer del mapa porque allí van a parar las personas que empiezan una vida de cero. O sea, qué bueno. Y tiene un nombre. En Japón tiene un nombre, no recuerdo ahora porque lo olvidé, ¿no? Pero me ha venido a la memoria cuando estabas contando la historia, ¿no? Y de hecho hay empresas que se dedican profesionalmente a eso. Bueno, pues alguien que carga deudas o que está encerrado o atrapado en una relación, iba a decir tóxica, pero qué horror también esa palabra, en una mala relación, etcétera, etcétera, y quiere acabar con su vida, pero acabar con su vida con esa vida, pero quiere seguir viviendo otra, ¿no? Pues hay empresas que les dan un nuevo, allí seguramente no se llame así, ¿no? Pero un nuevo número de la seguridad social, un nuevo nombre, nuevos apellidos. Hay tramas, ¿no? Literarias que se acercan a esas cuestiones. Sí, bueno, estaba pensando eso, que en el fondo es una fantasía que todos tenemos, es decir, empezar de cero, o sea, de pronto ir a otro sitio. Las segundas oportunidades. Claro, ¿no? Decir que te llamas de otra manera, inventarte un pasado, que en el fondo es como muy literario. ¿Tú crees? Sí, eso, ¿os gustaría yo tampoco querría. ¿Te gustaría empezar de cero? Yo sí, pero tengo la sensación de que acabaría reproduciendo otra vida clónica. Exactamente la misma. La misma, o sea, los mismos errores, las mismas cosas, yo creo que sí. Y hay una historia que ahora creo que también, Alex, cuando estabas hablando, la del personaje, no me acuerdo cómo se llama, que desaparece de su casa un día y entonces se traslada a vivir a una calle, 2 calles más allá de donde vive, y se pasa todo el día viendo a su familia, cómo ha desaparecido él, cómo reproducen su vida y tal y cual. Y pasan años y años, él no vuelve a casa, entonces un día vuelve y tampoco le preguntan nada, o sea, es como una especie de cuento que ahora no me acuerdo qué autor es. Pero bueno, sí, la idea a mí sí que me seduce como idea, o sea, desaparecer y aparecer en otro sitio. Y dejar de ser escritor a mí me... Y sin embargo, dejar de ser escritor sí. Si pudiera, para que no puedo... Pero si pudiera... ¿Pero qué me estás contando, Carlos Zanón? Bueno, es que tú eres un personaje curioso porque en muchas ocasiones haces cosas tan distintas, ¿no? Que no sé, pero no nos vayamos de este ángulo, por favor, que acaba de decir que si pudiera dejaría de ser escritor. Esto es una tragedia. Bueno, sería otro escritor, no podría dejar de escritor. Esto es como un periodista. Pero sí, o sea, para mí es una vocación irrenunciable, absoluta. Pero también es a veces... ¿Un agobio? Sí, una maldición, o no sé, o realmente sí. A veces me gustaría no tener esa pulsión. Por ejemplo, a mí si mi hijo me dice, quiero ser escritor, me da un disgusto. Porque pienso, hostia,
no sé, acabas estando pendiente de demasiadas tonterías, la gestión del ego. Y cada vez todo de eso. más tonterías, yo Claro, creo, ¿no? Porque eso no sé. Pero eso hace es muy 20 años había generalizado, tonterías, pero no tantas. En todas las de las que están profesiones, pendientes. hasta en un banco, un buen No, pero... oficinista está pendiente de Sí. cuestiones que dices, pero estoy perdiendo el tiempo con algunas situaciones, ¿no? Sí. Y es que es algo generalizado. Sí, pero bueno, pero hay otra cosa que a veces hablamos, es que nosotros estamos expuestos a los ojos del mundo y de los periodistas. Es decir, nosotros con nuestro mundo interior y con nuestras debilidades y con nuestras fantasías, las exponemos y pedimos que nos compren por eso. Entonces, es un exhibicionismo de gente que es tímida y vergonzosa, entonces llega un momento que te expones y no te quieren. O sea, es muy duro, como ser actor, como ser artista. Es maravilloso, pero también es un sacrificio muy, muy, muy sangrante. Entonces, si no tuvieras esa vocación y te gustara ser bombero, te gustara ser notario, pues no, en una segunda vida no creo que no me importaría. Más bombero que notario, por cierto. Al menos un poquito de acción. Oye, acabas de publicar, como bien has dicho, un libro de poesía y tú lo has reconocido, vienes de la poesía, ¿no? También has hablado de que tu literatura está imbricada con tu vida de manera inexorable y además eso se percibe mucho cuando se te lee, incluso lo he mencionado antes, ¿no? En los artículos. Yo también he hecho referencia a esas etiquetas que cada vez más aparecen en las cubiertas de los libros, en las fajas de los libros. Tú que escribes poesía, que escribes novela negra, y estoy utilizando todas estas etiquetas, ojo, que escribes novela, vamos a decir, contemporánea. Y con mucha música también, sus novelas muy musicales. Quiero decir, ¿qué te parecen a ti esas definiciones, ese etiquetado masivo, ese afán? No lo puedes etiquetar, o sea, igual a otros sí, pero a este señor no. Sí, pero precisamente hay un afán por etiquetarlo claro, sí, igual todo. Es un problema, quieres decir, no solo desde el ámbito periodístico, sino incluso desde el ámbito más puramente editorial, de editoriales, incluso librerías que te colocan en tu cajoncito y tal. Yo me resisto a ese encajonamiento, ¿no? Y creo que tú también. Sí, o sea, yo creo que las etiquetas desde el principio me lo planteé mucho como que es una manera de cuando alguien entra en una librería sepa dónde encontrarte, ¿no? Entonces, bueno, pues si me quieren encontrar en novela negra o si me quieren encontrar en novela contemporánea, yo personalmente creo que hago más una novela muy abierta. O sea, yo solo he hecho un policial, que es la novela de Carballo. Yo no tengo detectives ni me importa quién mató a quién. O sea, mi novela es más una novela de tipo existencialista, determinista quizás a veces. Pero bueno, también luchar contra las etiquetas es una de las batallas también imposibles. Siempre la gente intenta colocarte para saber ordenarte y eso, y ya es una decisión tuya escaparte un poco en la medida de lo posible de esas cosas, ¿no? También es verdad que la gente que no tiene etiquetas se enfada porque no tiene circuito, no tiene eso. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión tuya de que te escapes un poco de lo que la gente intenta hacer, y eso consiste en que lo siguiente que hagas no sea lo que la gente espera que hagas, ¿no? Y incluso defraudar a la gente, yo creo que a nivel literario, creo que siempre está bien defraudar a la gente lo que esperas de ti. Yo creo que una de las... Sí, es verdad, pero perder el miedo a defraudar. Sí, me parece una buena opción. Estoy en un momento vital en el que tengo que perder el miedo a defraudar, y además me estoy esforzando mucho por conseguirlo, porque creo que, no sé si el secreto de la felicidad, porque no existe, ¿no? Pero el secreto de estar medianamente bien puede residir ahí, ¿no? En perderle ese miedo a defraudar, que no pasa nada, ¿no? No. Bueno, y aparte yo creo que es incluso más perverso, porque, o sea, yo creo que si siempre agradas a todo el mundo, al final te dejan porque siempre das lo mismo. Y en cambio, si de vez en cuando eres tú quien eliges a los demás y eres tú quien defraudas, evitas eso, evitas el rechazo, ¿no? Entonces, bueno, es morir con tus cartas, morir con lo que tú crees y decepcionar y ya está. Pero yo creo que también nosotros, si pensamos en la gente que nos gusta, siempre te gusta más un David Bowie que va cambiando y que esto no me gustaba y esto, que alguien que siempre te hace
Lo mismo. te hace lo mismo, ¿no? Ujú. O sea, una vez le preguntaron a Sting que por qué no se reunía otra vez Police, ¿no? Y le dijo, bueno, cuando tú vuelvas con tu novia al instituto. Es decir, me estás pidiendo que yo siga haciendo lo mismo cada vez, en cambio tú has evolucionado, ¿no? Bueno, repetirse tampoco es malo, ¿eh? Dickens escribió una novela solo y el resto era la copia de la misma. Y fíjate tú, y me encantan todas sus novelas, todas, Bueno. absolutamente todas. Bueno, no sé si es verdad, Bueno, pero creo que eso lo llegó hasta decir él mismo, pero Bueno, el puede ser. método de su literatura Mejor no, es la misma. yo desde luego mejor no repetirse, ¿no? O sea, Sí. soy más militante en la no repetición. Has introducido la palabra Carballo, yo te tengo que preguntar por Carballo, si aún está, existe. el personaje ¿Lo quieres, o... lo amas, lo odias? No, ¿Te equivocaste, no te equivocaste? No, yo creo que probablemente la novela de Carballo es mi mejor novela. O sea, técnicamente y como la planteé, yo creo que es la mejor novela, porque además traté temas, casos reales, con lo cual evitó una cierta digresión mía, ¿no? Que siempre yo a veces me voy un poco por los cerros de Úbeda. Que era un método que él utilizaba, ¿no? Sí, Manolo sí. utilizaba jugar Entonces, entre la ficción y la no ficción. Me divertí mucho, me gustó mucho la experiencia, me pareció que era valiente, o sea, que te podías pegar un hostiazo y tal, y me gustó mucho. Y también es verdad que no hice un producto, un blockbuster. O sea, no hice un Carballo para vender 100.000 ejemplares, hice un Carballo con lo que yo creía. Hiciste el Carballo que tú querías hacer. Claro, hay capítulos experimentales, hay historia, el personaje no perdió la cara, fue él. Me gustó mucho trabajar con él, le eché de menos luego. O sea, aquello de que estás hablando mucho con un personaje. Entonces, para mí fue una experiencia genial. O sea, no me equivoqué en nada. Bueno, a veces cuando no llegas a final de mes con la hipoteca piensas, bueno, igual hubieras hecho un blockbuster y lo hubieras petado, pero ese no sería yo. O sea, yo no me puedo creo que traicionar. no. Yo creo que no. Y ahí se queda. Por mí sí, o sea, yo quizás al cabo del tiempo sí que hubiera hecho otro. Pero al principio sí que salió por parte de Planeta la propuesta de hacer más Carballos. También es verdad que mi situación era extraña porque yo estaba con Salamandra ya, y entonces estaba lo de Carballo. O sea, yo cuando fiché por Salamandra ya les dije que tenía un Carballo, ¿no? Con Planeta, digamos. Entonces son como los dos grupos. Y entonces, bueno, en realidad yo había dado ya mi palabra en Salamandra y no me iba a echar atrás, no me iba a ir a Planeta por eso. Entonces la situación era así, pero bueno, existía esa posibilidad, también lo hablé con Salamandra de que si quería hacer otro Carballo, no me dijeron ni sí ni no. Pero por otro lado también yo pienso que mi libro no culminó a efectos de ventas las expectativas de Planeta. O sea, mi libro vendió lo que vendo yo. Y ellos esperaban vender muchísimo más, como siempre que Planeta maneja unos números enormes. Entonces, si hubiera sido un exitazo, pues hubieran vuelto, ¿no? Pero a mí no me propusieron hacer otro Carballo, quedó en nada, quedó así y ya está. He empezado hablando de la honestidad y de la sinceridad de Carlos Tanón y terminamos con sinceridad, con honestidad. Sinceridad y honestidad. Sinceridad, tenemos que despedirnos, pero has dicho que querías recomendar un libro. Sí. Hay un libro que me parece fantástico. Bueno, voy a recomendar dos, iré rápido para que así. Hay uno que me parece como de género, que es Silencios que matan, de Jordan Harper. Me parece... tiene todo lo bueno de una novela de entretenimiento, rápida, con denuncia, bien escrita. Es la primera novela de un tío que ha hecho de guionista, pero no se le nota, o sea... Y luego otra que creo que está descatalogada, que es Skippy muere, en Pálido Fuego, de Paul Murray, que bueno, que me la recomendaron y me la tuvieron que dejar porque no tenían, y la verdad es que me está encantando, o sea... Pues oye, a ver si la recuperan. Sí, una sí, llamada sí. desde aquí para, por favor, Sí, que sí, vuelvan sí, a editar. sí, para que yo se la pueda devolver a Miki. Skippy muere. Por favor, que vuelvan a editar Skippy muere. Exacto. Pues Tú devuelves muchísimas todos los gracias, libros, Carlos. ¿no? Yo sí. Cosa Eso que es una muchos de mis primera. amigos no hacen, pero yo sí. Eso los devuelve y además seguro que los devuelve en buen estado. Ahí lo dejo.
No como otros. Eso, ha sido un placer, Carlos, de verdad, y un gustazo tenerte cerca como siempre. Pues para mí también ha sido genial estar con vosotros. Pues vuelve cuando quieras. Muy bien. Qué majo es Carlos. Zanón en su máxima plenitud. Sí, es que es un tío tan majo, es una buena persona. Y yo, de la misma manera que siempre digo que lo peor que se puede ser en esta vida es mala persona, lo mejor que uno puede ser en esta vida es buena persona. Pero como es muy sensible. Sí. Y las personas sensibles sufrimos más. Esto mucho. Es así, sí. Tenemos que asumirlo. A no ser que se pongan ciertas barreras y sepan gestionar esa sensibilidad. Bueno, en eso consiste la vida, en saber gestionar. Pero bueno, ha sido muy, muy interesante. Y ya que hemos invitado a Zanón, que para mí Zanón siempre ha sido un escritor barcelonés, aunque esté o no esté, o sus temas sean Barcelona o no esté, porque entre la música y la negra y la poesía, voy a recomendar un libro barcelonés. Ah, qué bien. Un libro barcelonés. No escrito por un autor barcelonés, no precisamente. escrito por un autor barcelonés, Col Toibin, que él vivió en Barcelona entre los años 75 y 78. Y el Ayuntamiento de Barcelona, junto con No Books, ha editado este libro, homenaje a Barcelona, como a l'homenatge a Cataluña, homenaje a Cataluña. Y para los que vivimos esa época de pequeñitos, ¿no? Porque estamos hablando del 75 a 78. El libro está escrito en el 90, y se ha publicado ahora en castellano, no estaba publicado en castellano. Esa Barcelona de los 78, 79, 80, ¿no? Que yo tendría 16, 17, 18, con los locales típicos con la contracultura que estaba muy en un momento máximo, bueno, es un libro de placer absoluto. Para los que vivimos esa época de pequeñitos, para los que vivieron esa época y para los que quieren descubrir aquella Barcelona un poco canalla. Yo recuerdo varias conversaciones con Colm Toibin, que es una de mis grandes debilidades literarias. Y en una de ellas me dijo que adoraba Barcelona, que recordaba con mucha estima aquella época en la que estuvo viviendo en Barcelona, y me alegré mucho al ver que se había traducido este librito, porque bueno, y tengo muchas ganas de te diré más, en una entrevista que le hizo nuestro buen amigo Óscar López en Página 2, va començar a parlar en català. ¿Ah, sí? Aquí el amigo, sí, y con un catalán con buen acento, porque él tiene casa por el Pirineo catalán. Irlandés, un autor irlandés. Además. Irlandés. Bueno, pues tú esta es mi recomendación. Recomiendas homenaje a Barcelona. A Barcelona, porque está publicado en catalán y en castellano. De Colm Toibin. Y yo voy a recomendar una novela que a mí me ha dejado... Hablábamos de la sensibilidad de Carlos Zanón, tú hablabas de la hipersensibilidad de los autores que se presupone a los escritores. Comida familiar, de Brian Washington, además con una excepcional traducción, y esto tiene un tema, esto tiene un tema de Daniel Saldaña París, que es un autor fabuloso, ¿no? Entonces, como cada vez más, no sé si cada vez más, pero se está recuperando esa tradición de que grandes escritores traducían a grandes escritores, ¿no? El oficio del escritor traductor, ¿no? Daniela ha hecho un trabajo buenísimo con esta nueva novela de Brian Washington. Bueno, ya él escribió Memorial, que es un libro maravilloso igualmente, y ahora vuelve a recuperar todo ese universo tan particular suyo. Bueno, cuenta la relación de dos jóvenes, la relación de amor entre ellos, y de cómo la familia pesa. La familia pesa y a veces la familia condiciona, ¿no? Y bueno, de ahí también el título, Comida familiar, es una novela estupenda. Y bueno, mi cierre de hoy en libros y cosas. Qué bien lo hemos pasado, ¿eh? Ya, pero es que lo pasamos siempre bien. Sí, bueno. La verdad es que es un gustazo. Ahora hay que decir que nos vamos a comer. Así descubrimos a qué hora es. Sí. Ya que vamos de comida familiar. De comida familiar nos vamos a nuestra particular comida familiar. Exacto, que está por aquí al lado. En Belviche, además. En Belviche, sí. Fíjate. Un lujo. Un lujo. Gracias. Hasta luego. Chao.